Bueno, en este video estamos llegando casi al final de la primera parte del año, que es la unidad que tiene que ver con la política del conocimiento. Esta es la unidad 3, perdón, la unidad 4, porque la unidad 1 son las características generales de la cátedra, la unidad 2 habla de la política del aprendizaje, la unidad 3 y la unidad 4 hablan de la política del conocimiento. En este video quiero transmitirle algo que vamos concluyendo ya con la política del conocimiento para en la segunda parte del año dedicarle el trabajo a la política del saber, el psicoanálisis, y poder ir leyendo la política del conocimiento y la política del aprendizaje desde la política del saber, que es uno de los núcleos teóricos de los cuales nosotros también construimos la política del discurso. Esto va a quedar más claro después. Repasemos un poquito lo que estuvimos trabajando en la política del conocimiento. Es la acción interiorizada. La representación es la acción interiorizada. ¿Qué significa esto? Porque vi que en el aula virtual algunos alumnos lo preguntaban. Por ejemplo, el ejemplo de manejar. Cuando alguien está aprendiendo a manejar, le explican, bueno, vos tenés que apretar el freno, apretar el acelerador, apretar el embriague para parar los cambios, esta es la primera, la segunda, la tercera. Hay una explicación, una argumentación de cada movimiento. Después eso se automatiza. Parece, y no vamos pensando cómo vamos manejando, lo hacemos automáticamente, de una manera hasta refleja, se podría decir. Pero este reflejo, esta acción, por ejemplo, vamos a una esquina y frenamos, lo hacemos automáticamente. Podría decir el conductismo que es un reflejo condicionado. Sí, pero también tiene una lógica, diría la política del conocimiento, que nos lleva a realizar esa acción y no otra. Nos lleva a frenar en lugar de acelerar. Ahora, si bien puede pasar esto, también puede pasar que nosotros en una esquina, en vez de frenar, aceleremos. Entonces ahí tenemos que recurrir a otra lógica, que es la lógica del inconsciente, un fallido. Pero lo que no alcanza a explicar la política del conocimiento. Pero una acción interiorizada es básicamente esto. Cada acción que hacemos se tiene que fundamentar en alguna argumentación, en algún razonamiento lógico. El autor del siglo XX que hemos trabajado, que explica más precisamente, más detalladamente, el modo en que se construye esa lógica de pensamiento, esa lógica que se va a llamar inteligencia, es Piaget. Hemos trabajado un video y un poquito más del otro en relación a Piaget. La inteligencia se construye, evoluciona hasta un nivel lógico abstracto. Todo tiene, puede y debe ser argumentado lógicamente, bajo patrones lógicos. Entonces, ese modo lógico es la explicación y lo que sustenta, lo que sostiene cada actividad que nosotros realizamos y a la que debemos apelar ante cada decisión. Entonces, lo que aparece ahí puesto como el modelo inteligente, que está en el programa con el modelo inteligente, llega hasta el punto de poder pensar, diseñar una sociedad utópica que llamamos en el programa la logocracia. Logo es conocimiento, es una sociedad basada en un modo de funcionamiento guiado por un modo inteligente. En la política del conocimiento en el siglo XX, una de las aristas que toma, una de las aristas dominantes, es el modelo inteligente. Y el modelo de la inteligencia, el modelo de la mente, el modelo lógico de la mente, se puede comparar al modelo de la computadora. Así como si conocemos cómo funciona una computadora, podemos conocer cómo funciona la mente. En realidad, debemos hacer funcionar a la mente como funciona la computadora.
con el nivel de precisión, de cálculo, de eficacia y de eficiencia. Bueno, pero también es cierto que las computadoras las diseñó el ser humano. O sea, desde un discurso donde existe ese modelo inteligente. Ahora, si la mente funciona como una computadora, ¿eso qué significa? Que la mente, que apunta hacia la inteligencia, una combinación de representaciones, un conjunto de representaciones, un procesamiento de información que concluye en una representación, el producto del proceso es la representación. Entonces, ese modelo, esa política del discurso que implica que esto es independiente de la historia, de la clase social en la que el sujeto nace, de las condiciones materiales de existencia. De ahí a la meritocracia estamos a un solo paso. En realidad, la meritocracia hunde sus raíces y sus fundamentos en esta posibilidad que tiene cada individuo de progresar, evolucionar, con el solo límite que su inteligencia podría darle. Podemos, si evolucionamos más, si hacemos más méritos, si somos más inteligentes, vamos a poder progresar. Digo para que podamos tener en cuenta uno de los aspectos, uno de los amos de esta época en nuestro querido país. La meritocracia es el mérito, ¿no? El mérito del poder, el gobierno del mérito. Y el mérito responde al orden inteligente. Si vos hiciste mérito es porque sos inteligente. Si no hiciste mérito es porque no sos inteligente. Es como una carrera individual. Ya dijimos que es lo que se desprende de esta política. Y no es en vano repetirlo. Y vamos a decir todas las veces que sea necesario. Tienen las mismas posibilidades un chico pobre que nace en un lugar marginal que un chico que nace en una clase acomodada. ¿Por qué? Porque la inteligencia, el principal motor de la inteligencia surge de lo biológico. Después esta acción se debe interiorizar, pero es hasta cierto punto independiente de este otro social. Ahora, esa es una arista, una dimensión dentro de la política del conocimiento. Es una dimensión que va de lo individual a lo social. O sea, la inteligencia es individual. Alguien puede conocer sin otros. Puede conocer a pesar de otros. El otro solo acompaña. Pero en otro lugar, también dentro de la política del conocimiento, porque también hablan de la construcción de representaciones conscientes. Siempre que hablamos de representación consciente en la política del conocimiento. Ya lo adelantamos en otros videos varias veces. Está Vygotsky y está Brunner, que marcan una diferencia con Piaget y lo que se llama la nueva ciencia de la mente. Piaget es un ruso, fue un ruso, que escribe, así como Pavlov había escrito en época del zarismo. Vygotsky escribe y formula su teoría después de la revolución bolchevique, donde el principal punto que nosotros queremos recatar, que la representación, el conocimiento, es sociohistórico. O sea, primero las representaciones dependen del orden social, están en lo social. Primero está la interacción y después
la interacción entre individuos, entre ciudadanos, entre sujetos que construyen representaciones, ideas, significados, significaciones, y después eso se interioriza. O sea, primero es interhumano, interacción, y después es intrapsíquico, o sea, se interioriza el conocimiento. Así como para Piaget el conocimiento, el chico lo socializa, se socializa, acá es al revés. Primero está en el orden social, depende de la interacción social y de lo histórico que se va construyendo, y después eso se individualiza, se interioriza. Por eso el papel del otro, en este caso el docente, porque se le da mucha prioridad, mucha importancia a Piaget en el nivel educativo. También los educadores, así como se han formado con Piaget, también se han formado con Vygotsky, de Vygotsky estamos hablando. ¿En qué punto se toma en lo educativo? Vygotsky plantea al lenguaje y al pensamiento como las funciones psicológicas superiores. Hay funciones psicológicas inferiores que tienen que ver con lo autónomo, con lo más biológico. Bueno, ustedes lo van a leer en los textos, no más que eso. Y están las funciones psicológicas superiores, que tienen que ver con el lenguaje y el pensamiento. El lenguaje es un instrumento del pensamiento. O sea, hay un pensamiento, podríamos decir, no verbal. Hay un pensamiento, va más allá de esa lógica, digamos, que también está en pie de llevar, más allá de lo verbal. El verbal solo ayuda a potenciar el pensamiento. Pero en Vygotsky, primero, la representación, la significación está en la sociedad, en la historia. Entonces, vuelvo atrás. ¿Cómo se aplica esto? ¿Qué nos importa? En Vygotsky aparece lo que él llama la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo lejano. ¿Por qué? La zona de desarrollo próximo, aplicado en la educación, es todo aquello que un chico puede solucionar solo. Le da un problema y el chico lo puede solucionar. Y la zona de desarrollo lejano es aquello que un chico, digo un chico por hablar de edad escolar, ¿no? En la educación primaria, que un niño puede solucionar con ayuda. La zona de desarrollo lejano es aquello que un chico puede conocer, digamos, solucionar, porque el conocimiento lleva a una solución, ¿no? De algún problema. Es aquello que el chico, niño, puede conocer con ayuda de otro. Entonces el docente, también puede ser el padre, cualquier otro que esté en la educación del niño, tiene que ubicarse en la zona de desarrollo lejano para que el chico pueda ir desarrollándose, pueda ir más allá. Esto que puede conocer con ayuda de otro, llega un momento que lo va a poder conocer solo, pero después va a haber otro lugar de desarrollo lejano. Entonces es otro tirón más. También hay un desarrollo allí. Pero en ese desarrollo el otro no solo acompaña, sino que el otro promueve, empuja, tiene un lugar más activo. El otro no solo acompaña, sino también se ubica no en la zona de desarrollo próximo, sino en la zona de desarrollo lejano, aquello que puede el chico resolver con ayuda. El otro está justamente en este lugar de ayuda, ¿no? Después también lo tenemos como representante de una corriente más social, más socialista, si se quiere, a Brunner. Brunner toma de Vygotsky algunos de sus conceptos. Brunner en un principio estaba en la corriente esta de la nueva ciencia de la mente, después se separa. Plantea Brunner que lo que había empezado como algo importante ha perdido sus raíces, ha perdido
los fundamentos que a él lo hacían participar de ese movimiento, que es fundamentalmente lo que tiene que ver la significación, el lugar de la significación, el lugar de la construcción de las significaciones. No se puede reducir la significación a la significación de la computadora, que es una significación basada en lo lógico matemático. 2 más 2 es 4, 2 más 3 es 6, bueno. Todo lo que, ejemplos banales que podemos dar, o todo, no es solo la significación reducida a una cierta lógica, sino también hay otra significación que va más allá de lo matemático. Hay una significación que tiene que ver con lo cultural. Habla Brunner de la folkpsychologie, de la psicología popular. Hay una significación que los pueblos construyen. Pensemos en los mitos urbanos. Bueno, hay mucho para hablar de eso. Que son construcciones sociales. Y tienen una significación, hasta una significación ilógica, una significación que escapa a la lógica matemática. Una significación que no se puede reducir a esta lógica, que también es la que fundamenta un saber científico. Alguien te puede decir, no, es un mito, digamos, no tiene un lugar científico. Pero para Brunner hay significaciones que tienen otro valor, que es el valor de la construcción social de significados. Busquen mitos, por ejemplo, se me ocurren los mitos como ejemplo, busquen algunos mitos, creencias, ¿no? Creencias sociales, creencias de sectores territoriales o por época. ¿Cuál es la creencia? Piensen en las creencias que tienen ustedes, que han tenido en su familia, que tienen con su grupo de amigos. Piensen, todos tenemos alguna creencia y todas las creencias, y son creencias compartidas. Eso es lo que apunta, que son significaciones sociales, que son significaciones de grupos. No es que alguien la invente, sino que alguien cree en eso, comparte esa significación, porque es efecto de un producto de una construcción grupal, no de una construcción individual. Eso es común en los pueblos también, ¿no? Todo pueblo, todo lugar y toda institución tiene sus creencias. Digo esto porque hay mitos típicos de distintos lugares. Pero entonces la importancia que tenemos en Vygotsky y en Brunner es que la representación es una construcción social, es efecto de una construcción no individual, sino grupal. Entonces, el otro social, la cultura, tiene un papel formador de las significaciones. Pero aún así nos mantenemos en un nivel de significaciones y de representaciones conscientes. La cultura de Brunner no es la cultura psicoanalítica, no es el malestar en la cultura. No es esto que se transmite más allá de lo consciente, que es lo que vamos a entrar cuando empecemos a trabajar la política del saber. Lo que se transmite más allá de lo consciente, la percepción inconsciente, bajo la barrera de la represión. La construcción social de significaciones, la narrativa popular, porque uno de los métodos que propone Wiener es la narrativa, o sea, el método que propone Brunner, no Wiener.
El método que propone Brunner es la narrativa. ¿En qué consiste la narrativa? Pongámosle que yo le doy a cada uno de ustedes que están escuchando este video, digo, para la próxima todos escriban una narración, tema, cómo vamos a salir o cómo va a ser la nueva normalidad, que ahora está de moda, luego de la pandemia del COVID. Cada uno escriba algo, lo que se le ocurra como original. Hagan la prueba, escriban algo cada uno. Después júntense en grupo, compartan lo que escribieron y van a ver, van a poder leer ahí que hay significaciones comunes, que hay significaciones compartidas, que hay creencias compartidas. Hay creencias o hay algunos, y en esto están las políticas de discursos, hay algunos que le dan una significación de que después de la pandemia el capitalismo neoliberal se va a reforzar. Y hay otra política del discurso que plantea que es la oportunidad para generar algo diferente. Son significaciones, es una construcción social de significados, porque responden a diferentes políticas de discurso, ¿no? Pero la cultura que genera significaciones, por ejemplo, en la época de Freud mismo lo toma, había una significación en relación a lo que era la normalidad. En todas las épocas hay una significación de lo que es la norma, lo normal, que es un modo de control. El orden dominante en la época de Freud no es el orden dominante en la época actual, por ejemplo, en relación a la concepción de sexualidad. Lo normal era la sexualidad heterosexual, monogámica, adulta, genital, y hoy no es la concepción, la significación dominante de la sexualidad. Hoy lo dominante es, no sé si todos los sectores, pero lo que se ha impuesto es la diversidad sexual, la aceptación de la diversidad sexual. Es verdad, me van a decir, hay gente que no lo acepta o que lo rechaza, es cierto. Pero ya no se puede desconocer que hay otra política del discurso. Es otra significación social. Hay una construcción social de significados que ubica la normalidad en otro lugar, o cuestiona esta idea de normalidad. ¿Qué es la normalidad? Aún así, estamos hablando en términos de representación consciente. Aún así, cuando hablamos de la concepción de sexualidad, heterosexual, reducida a lo genital, adulta, heterosexual, eso cuestionado ya por Freud, ¿no? Al decir que la pulsión no tiene un objeto predeterminado, o sea que hay una elección, una construcción heterosexual. Pero aún así, la cultura psicoanalítica es diferente a la cultura de Brunner. En psicoanálisis, la significación primordial también hay una representación, pero la diferencia entre la representación y la significación que genera la asociación de representaciones es inconsciente, no es la consciente. Es un otro diferente. El otro de la cultura que está en Vygotsky y en Brunner es distinto al otro
como lo podemos pensar, la cultura, como lo podemos pensar desde el psicoanálisis. Bueno, hay mucho más para decir. Nos queda un video más en esta primera parte del año. Gracias.